En cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles una nueva emisión de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Como siempre, en los últimos programas, don Rómulo Marín Correa, acompañándonos para conversar con ustedes y conmigo sobre temas no solo de su empresa, sino de la realidad del país, que a él le gusta estar reflexionando y poniendo sobre la mesa sus diversos puntos de vista y opiniones sobre el acontecer nacional. Como estamos haciendo este programa en el mes de diciembre, cuando ya estamos comenzando las novenas del Niño Dios, le he pedido a don Rómulo que me permita utilizar este programa para hacer una especie de balance, para pedirle a él que haga unas reflexiones en torno a lo que se ha logrado, a lo que falta, a lo que debiera hacerse, etc. Y qué mejor entonces que comenzar, además de saludándolo, preguntándole, don Rómulo Marín, usted con los años de experiencia que tiene, esta empresa tiene casi 50 años, 47 años, con los años que lleva usted al frente de este sueño que comenzó en el año 73, con toda esa experiencia que tiene hoy, si usted pudiera volverse en el tiempo, ¿volvería a iniciar esta empresa? Bueno, yo quería manifestar de pronto de que todo lo que yo he venido entendiendo de lo que es nuestro país Colombia, yo de pronto lo volvería a hacer en un 80%. O sea que sí. O sea que sí lo haría en un 80%. Y sería así, de pronto un 80%. Bueno, dígame 2 o 3 factores o dos o tres razones que sean las que usted más lo han animado a mantenerse en este sueño. Bueno, primero la felicidad de tener a mis hijos ya hoy en día grandes, primero. Y segundo, la otra mayor felicidad es todo lo que le he podido ayudar a nuestro país, Colombia, porque le cuento que yo pienso que yo he salvado muchas vidas y eso a mí me hace sentir orgulloso. O sea, con el solo hecho de haber salvado muchas vidas, con eso creo que paga ese 80% de volver a hacer lo que yo estoy haciendo por la gente. Y me siento muy contento y muy feliz y ojalá la gente aprendiera zapatería e inglés para que siguieran para adelante. Muy bien. Bueno, usted en el año 73, cuando comenzó su tallercito, porque era un tallercito, él ya nos lo ha contado en otras oportunidades, estaba de presidente Misael Pastrana Borrero, papá de Andrés Pastrana, que también fue presidente de Colombia entre el 98 y el 2002. Dígame o cuéntenos 2 o 3 diferencias que usted vea muy marcadas entre ese país del año 73 y el país de hoy, 2020. Bueno, primero que todo, creo, Alberto, que se quedaron o nos quedamos aquí en nuestro país sin inversión. O sea, todo lo que tiene que ver con la situación que están pasando hoy en día, parte de industriales, fue la falta de inversión y educación hacia la gente. Porque yo me pongo a pensar de que en esa época uno ponía un taller de zapatos, uno mismo, como me tocó a mí, arranqué 1 obrero, 2 obreros, 3 obreros y se veía la necesidad de productos, de zapatos, que debido a eso fue que tocó que irse para otros países, porque si no,
hubiéramos podido continuar en la tecnología si nuestros mandatarios desde esas épocas se hubieran comprometido realmente con el país y hubieran hecho las cosas bien desde un comienzo. Ese sería una razón. Una diferencia. Una Otra diferencia entre el país de los años 73 del siglo pasado y hoy. Y la otra es de que cuando uno se da cuenta de pronto de que le tocó vivir en el siglo XX y vuelve acá, se da uno cuenta que aquí pareciera, incluso yo escuché a algunos mandatarios que dijeron cuando llegamos allá a X parte, pero acá se retrocedió 50 años atrás. Así pasa aquí cuando uno llega de Estados Unidos. Cuando tú llegas de Estados Unidos aquí, no encuentras sino un retraso, porque uno está en una cultura tan diferente donde todas las cosas pues que te exigen, te las cumplen, mientras que aquí cuando tú llegas aquí te obligan a muchas cosas, mas no te cumplen ninguna. Entonces, esa es lo que ha pasado con el siglo XX al XXI, en que hoy en día es más fácil que se meta a una persona a la cárcel por cosas tan mínimas que uno mismo se queda aterrado de ver de pronto quién pone una empresa. En estos días decía un amigo, hermano, me van a meter preso porque yo debo una plata a la DIAN, y en la DIAN eso allá si usted no paga lo meten preso y lo embargan. Entonces una persona por el solo hecho de ser empresario o de lanzarse, entonces nunca se va a lanzar a tener una empresa. Entonces eso es lo que yo veo del siglo XX, de antes al de hoy en día, cuando en esa época el IVA creo que estaba como en el 6%, me acuerdo yo que ese IVA era de un 6%, y el país vivía en una condición de menos hambre. Eso sí era más claro. Perfecto. Cuando usted comenzó en los años 73 del siglo pasado, trate de contarnos las diferencias más importantes que usted puede encontrar entre la industria del zapato en los años 73 y la industria del zapato hoy, después de casi 50 años. Bueno, aquí, Alberto, como todo, este es un país tan hermoso y era tan lucrativo, posiblemente como tal. Aquí en Colombia, y especialmente para este sector de acá, de la garantía, de Acopi, Jumbo y toda la cosa, esto creo que la gente de Europa se vino para acá y tenía una tecnología impresionante, que yo hoy en día me pregunto cómo había una garantía en esa época, cómo había un Croydon, cómo había en esa época unas empresas que producían en volúmenes, porque traían de otros países. O sea, en esa época se traían en otros países como Goodyear, como estas entidades, que aquí mismo en Jumbo eran esas entidades también. Cauchosol y todas esas cosas. Sí. Se da cuenta uno de que en esa época hubo, hombre, no nos vamos tan lejos, qué pesar. Hubo tren en esa época cuando éramos más indios. Esa era la pura, o es la pura realidad de estas cosas. O sea, en esa época había tren, pero cuando se empezó el tema de ver cómo voy yo, se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar, como dice el dicho. Pero se queda uno sorprendido de que en esa época, yo fui a Italia hace poco, a Villevano, y cuando llegué a Villevano dije, ve, y esta estación, la estación del tren de aquí de donde estaba los seguros social, y dije, igualita, la copia. En esa época los italianos, los europeos venían a traer empresas a este país, traían empresas, pero debido a tanta Biblia, tanto sabio, tanto conocimiento de los hispanos, hicieron posiblemente de que se acabaran las empresas, número uno. Porque yo recuerdo incluso de un vecino mío, un muchacho que murió joven, Carlos, de ojos azules el pelado,
que vivía en Chapinero con nosotros, era a la casa que más regalos llegaban, a la casa de esa señora y de ese señor. Trabajaba en Goodyear, en esa época, no sé, hace poco, ¿no? Trabajaba en Goodyear y esa gente les llegaba los regalos porque esa gente atendía a sus hijos como debería de ser. O sea, entidades americanas, que es lo que hoy en día le da tristeza a uno escuchar de que hagamos sonreír un niño dándole una limosna. Hombre, a mí me da esa tristeza sabiendo que verdaderamente hay tantas cosas con tanta plata que hay y nosotros pidiendo que para hacer sonreír un niño. Me da pena realmente, pero es algo que nos toca hacer, porque casualmente eso es lo que debíamos de mirar. Usted está haciendo notar, en Rómulo, que en los años 70, cuando usted comenzó su taller, por lo menos esta zona de Colombia se distinguía porque había esto que se llama Arroyo Hondo Acopi, y aquí se montaron muchas empresas americanas y algunas europeas, y también en la zona de Los Mangos, en la zona de San Nicolás, habían empresas y uno notaba que había como una especie de pujanza. Y ahora no es que no hayan empresas, sino que se dejaron ir las que habían porque tal vez los gobiernos no montaron las políticas que alentaban y que se quedaran esas empresas aquí. Eso desde el punto de vista de la industria, de la economía. Y desde el punto de vista del desempeño de ustedes, los zapateros, ¿qué diferencia encuentra usted entre cómo era la empresa del zapatero o del calzado en esos años y hoy? De lo de que por qué se acabaron las empresas también tiene mucho que ver con el tema, a pesar de que lo tocamos una vez, las empresas de familia aquí en nuestros países no se acostumbran mucho, pero en Europa sí. Y los hijos de aquellos europeos que llegaron acá, que fueron los dueños, esos personajes ya murieron, porque eso fue en una época de antes, donde ellos venían y traían tecnología y todas estas instalaciones donde estamos casualmente, creo que era de judíos y alemanes, y aquí había mucha gente. Esa tecnología que ellos traían a nuestros países era la que nosotros podíamos lograr entender y tener, pero los hijos no continuaron con eso porque el país nuestro se fue convirtiendo como en guerra y se fue convirtiendo como en un país de desconfianza. Entonces la gente, en vez de traer empresas, lo que ha ido es llevándoselas. ¿Qué aprendimos nosotros de los zapatos de esas épocas a esta? Nosotros aprendimos de los viejos que venían por la costa, de pronto que eran los que por donde llegaba, como quien dice, un poco más la tecnología, porque me tocó aprender a mí en el barrio obrero con un viejito que era costeño, no recuerdo el nombre de él, en una de las zapaterías que habían en la calle 16 con el barrio obrero, que el señor afilaba el cuchillo así como eran las chairas, y ya era un señor de edad, un costeño viejongo. Y volví y vi eso cuando llegué a Estados Unidos, vi esas chairas y eso era ya... ¿Eso era como en las barberías? No, la chaira es lo que hacen en las carnicerías hoy en día, que hacen así. Sí. Así se afilan los cuchillos de zapatería. Y me quedé sorprendido de ver, o sea que por ahí llegó la zapatería y poco a poco se ha ido creciendo lo de Croydon, que era unas entidades muy positivas. Creo que hoy en día también están volviendo a retornar. Hubo una empresa muy grande aquí que llamó también en todo lo que tenía que ver con vulcanizados y con zonas de preparación, Calzados Amor, y esas empresas se han ido desapareciendo o se desaparecen también porque los dueños no alcanzaron a tener tampoco la cultura que verdaderamente se debe de tener, porque aquel que medio tiene alguna cosita se sale de Colombia, mejor dicho, de una. Entonces eso de pronto es lo que pasa, pero Calzados Amor también fue una empresa que creció mucho y la conocieron muchos aquí en nuestro país, y el señor se fue a hacer operar allá en Estados Unidos, en Miami. En esa época yo estaba en Estados Unidos como trabajador en las empresas cuando murió él allá en Estados Unidos por una operación. Bueno, pero eso es él como estaba. ¿Y qué cambios fundamentales ha tenido la industria del calzado en estos 50 años? Porque, a ver, yo me alcanzo a acordar que hasta los años 70, yo me atrevería a decir que
que no había moda de zapatos. En Colombia no había moda. Uno se ponía los zapatos más o menos como igual, o los mismos toda la semana, hombres y mujeres. Sí, realmente, como te decía, en esa época hacía falta zapatos, o sea, no se conseguían, y a eso se debió que hubo necesidades de incurrir a otros países como la China, pero yo te digo algo, no fue aquí, yo viví eso en Estados Unidos. Cuando yo viví en Estados Unidos, el tema de que ya los chinos habían llegado y habían absorbido la empresa porque salía más barato hacer los zapatos allá en la China que hacerlos en Estados Unidos. Igual pasa con muchas entidades acá en este país también, por los mismos costos, por los mismos gastos, por las mismas cosas que verdaderamente no dejan que haya como un mercado y que dejen crecer verdaderamente las cosas, es que no salimos adelante. Y si no, con un país tan rico como el que tenemos nosotros, verdaderamente nos hemos quedado pequeños en la forma de administrar. En los años 70, cuando usted comenzó, había como más presencia del Estado en la economía, en el sentido de que había un código laboral, había un código de comercio que se respetaba más, habían entidades del Estado como IFI, como el Banco Agrario, como el Banco Comercial Antioqueño, como el Banco Industrial y Comercial de Colombia, que eran como muy especializados en las empresas. Entonces usted como empresario, me imagino que usted fue al Banco Industrial Colombiano a pedir plática prestada o a la Banco Agraria, y de un momento a otro en los años 80 todo eso se desmanteló. O sea, desaparecieron esa cantidad de entidades que apoyaban a los empresarios. ¿Cómo vivió eso la industria en la que usted ha estado? Bueno, hasta el mismo SENA, incluso hoy en día también no puedo decir, porque tengo una experiencia por ahí con un joven, hasta el mismo SENA en esa época apoyaba lo que eran las industrias. Pero hay algo que yo de pronto no he visto o no me he dado cuenta de cómo se pudiera realizar, de que hubiera unas clases o unos estudios en cuanto a lo que tiene que ver con la zapatería, porque pues yo pienso que todos esos libros y toda esa cantidad de cosas que hay se supone que son para estudiar, y aquí no vemos de que estemos preparando la juventud nosotros para que pronto se proyecten hacia algo. En la época que yo me tocó eso de decir yo de que tenía mi fábrica o mi taller, yo no conocía ni que era una chequera, porque yo puse un tallercito de remiendos y sobre ese tallercito de remiendos empecé. Ya para conseguir una chequera en esa época creo que eran 50.000 pesos que uno tenía que tener, y a mí me parecía que eso era una chequera, ya uno era rico y uno podía hacer cheques como un berraco, que allá en el banco estaba la plata. Eso me pasó, y la realidad que sí le toca a uno, como quien dice, ser una persona como en el sentido que me ha tocado a mí, no ser tan entendida numéricamente, porque de pronto me pierdo en ese sentido. Y sí logré pronto entender eso después que vine de Estados Unidos, me vine a dar cuenta, porque en lo mismo de Estados Unidos, cuando llegué la primera vez me dieron 10 chequeras. En una solicitud que hice me llegó a la casa 10 chequeras, y aquí en nuestro país veía uno que una chequera para sacar, a eso le tomaban todos los datos. Y le cobraron un poco de plata. Y le cobran un poco de plata. Y allá no cobran. No allá las se cobran. entregan sin cobrarlas. Son pequeñas diferencias, pero que marcan. Bueno, otro aspecto. ¿Cómo era el trabajador, el comportamiento del trabajador en los años 70 en comparación con el comportamiento del trabajador hoy? ¿Era más disciplinado, más dedicado, más chambón, más empírico, o hoy son más técnicos, más disciplinados, menos disciplinados? ¿Qué tiene para decir de Bueno, eso? de pronto la informalidad antes es lo que deja de que crezcan a veces muchas empresas. O sea, si aquí en nuestro país la gente a veces trata de hacer una empresa así como con toda esa cantidad de funciones que hay que pagar, no la pone. En esa época lo que ayudaba era la informalidad, que no iban a los talleres de zapatería
en el barrio obrero, yo creo que si habían 4 o 5 formales, yo creo que era una lotería. Del resto éramos puros jóvenes que estábamos metidos en ese sitio, en ese sector, y yo lo he manifestado. En esa época tenía yo 14, 15 o 16 años y me pegaba unas cortadas. Ni el dueño del taller, ni el que yo le estaba ayudando a la zapatería me llevaba al médico, ni nada. Hoy en día usted se machuca un dedo, y esas son las diferencias de los 70 con los de hoy. Hoy en día se machuca un dedo y se van a las instituciones de la seguridad social y le hacen que le duele hasta el pelo. En esa época no pasaba eso, tocaba trabajar, y ahí era donde uno aprendía y le enseñaban lo que es la zapatería. Es las diferencias que existían en esa época, donde se le daba la oportunidad a las personas de crecer, y creo que hoy en día igualmente también pasa, sino que hoy en día ya la competencia ya no, o sea, es muy difícil, y yo creo que esa es la pregunta que tú me estás haciendo hace como media hora. Es muy difícil para mí entender que un taller de zapatería vaya a ser capaz de competir con un país o con estos países que tienen una tecnología impresionante. O sea, si tú empiezas a hacer un zapato y si tú no te pellizcas, te lo copian y te lo fusilan rapidito. ¿Cómo será un taller de zapatería donde hace unos poquitos de zapatos? Es muy difícil de que los emprendedores nazcan como nacimos en la época antigua. O sea que si yo le entiendo su mensaje, usted lo que quiere decir es que alguien que hoy monte un taller informal, con 5 personas haciendo zapatos, va a tener muy pocas posibilidades de convertirse en una empresa con todas las de la ley. Es muy difícil, por eso, y eso está dentro del 20% de lo que tú me preguntaste. Que no, que usted ¿Sí me entiendes? usted no por eso yo no lo pondría. Eso está dentro del 20%. ¿Por qué? Porque yo no me atrevería con toda esa cantidad de funciones que hoy en día pasan. Hoy en día tenemos una competencia tan impresionante que, como lo hemos manifestado, la gente del Asia no vende zapatos, vende materias primas con figuras, como decir yo, traer tomates disfrazados de lentejas, por decir algo, lentejas disfrazadas de tomates. Eso es lo que hacen de allá para acá, traen materias primas, que gracias a nuestros gobiernos, que nos tienen todo tan costoso, no se pueden colocar empresas o no se pueden colocar entidades para poder de pronto nosotros poder hacer que la chicha nuestra funcione, que es la de los indios, y buscar que podamos salir adelante. Es lo único, pero ellos allá ya no nos venden los materiales solos, nos venden los materiales y la mano de obra, bien barata, como sea, pero nos la venden, y cada día se especializan más, que es a lo que yo digo. No tratemos como empresarios o como industriales buscar la forma de que nos vamos a tapar de plata, no. Don Rómulo, pero es que no somos nosotros los que estamos encareciendo las cosas, son los gobiernos los que están encareciendo las cosas y no dejan de que podamos trabajar de pronto un poco más económico en lo que tiene que ver con nuestros productos, Alberto. Pero a ver, usted acaba de tocar otro tema. Usted dice, es que no podemos tratar de enriquecernos a toda costa y rápidamente. ¿No será que allí hay ya un punto importante para que usted nos lo explique? Usted se hizo empresario y usted, digamos, lo ha logrado tener un nivel de vida que le ha permitido estar bien con su familia, crecer su empresa, darse algunos gustos no exagerados, pero usted siempre pensó que su empresa era para toda la vida y hasta para cuando ya usted no esté aquí, que la sigan sus herederos. ¿No será que lo que falta es que los empresarios piensen así? Porque la mayoría lo que piensan es cómo hago plata en el menor tiempo posible y después que esa empresa pierda. Sí, no, ahí eso es lo que llamamos de pronto que no se viene al mundo. Yo quiero dejar, como que dice, una huella, y esa huella, yo quiero como persona, y lo que he venido haciendo y se lo he manifestado mucho a mis hijos, es yo verdaderamente como zapatero y con agradecimiento de mi país,
yo no me he dado lujo ni me he dado cosas habidas y por haber. He comprado tecnología, he comprado maquinaria para que de pronto mis hijos se enamoren y les guste, y por eso los viajes a Europa, para cuando ellos tengan, ya yo no esté, esto quede como una fundación o como una entidad. Por eso le queremos colocar también una junta directiva a la empresa, que quede con una junta directiva, para que esto de pronto por situaciones de familias o X o Y puedan desbaratar algo que se ha luchado. Yo les he dicho a veces a mis hijos: vean, mijo, esta máquina vale 100 millones de pesos, mío. Usted no se da cuenta lo que vale esto. Yo con estos 100 millones de pesos hubiera podido irme en un crucero y haberme pasado 8 días, un mes bien sabroso en las Islas Canarias o en las islas que sean, o en cualquier parte del mundo, pero no lo hice para dejarles a ustedes y dejarle a mi país algo para mis herederos y los herederos de nuestra empresa, porque aquí ya, Alberto, están mis hijos y están los hijos de mis trabajadores, y ese es el orgullo de la empresa. O sea, ese es el goodwill de lo cual queremos dejarle a mi país, esa huella de emprendedor, de luchador, de que no se requiere que sean estudiados ni prepararse pues más que un cumis para poder tener una empresa. No, hay que luchar. Sí hay que educarlos, porque si yo no me hubiera educado en Estados Unidos en lo que tiene que ver con empresa, te digo que yo era otro zapatero más de la cochada, o estaría. A ver, ese punto me interesa mucho, porque le iba a preguntar, usted se me anticipó. ¿Qué es lo que explica por qué Rómulo Marín se hizo empresario exitoso y muchos de los compañeros que comenzaron con usted allá en el barrio obrero no pasaron de ser zapateros remendadores y remontadores de calzado, y muchos de ellos o están vivos, viejos y pobres, o se murieron viejos y pobres? ¿Qué explica? ¿Qué fue lo qué pasó con usted? Bueno, la ventaja que yo tuve cuando recién llegué al país, primero que todo, fue ver de que esto todavía estaba la indiada aquí total, todavía nosotros haciendo los zapatos montados a mano. Pero espere. Pero antes de contarme, cuando regresó, cuénteme, ¿por qué fue que se fue? O sea, usted se fue, usted era un... cuando yo me fui de aquí de Colombia... Usted era un remendador de zapatos como los demás. Cuando yo me fui de Colombia porque yo me casé con una ciudadana americana. O sea, no fue porque usted se iba con el propósito de hacer zapatos. No, señor. Se fue persiguiendo a una mujer. Me fui persiguiendo una mujer que era ciudadana americana. De hecho, esa mujer es el verdadero ángel de esta empresa, entonces. Un ejemplo por decir algo. Pero te digo algo. Me voy para Estados Unidos y en Estados Unidos entro a aprender allá, porque yo tenía la fábrica de zapatos acá en Cali. Yo la tenía ya, la fábrica de zapatos, un tallercito que llamaba Clínica de Calzado, Dr. Rómulo Marín, y ahí empecé. De ahí, después de que ya tenía un taller, una fabriquita más o menos por ahí de unos 25 a 30 trabajadores que había hecho en la empresa, me fui a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos... Pero usted se fue a los Estados Unidos no para progresar en la zapatería, se fue porque se casó o se enamoró. Me enamoré, y la intención era llevarme a mi familia, porque esa fue la promesa que se me hizo a mí para irme para allá, porque yo pensaba. Cuando usted tomó la decisión de irse de Cali para Estados Unidos con la que fue su primera mujer, ¿desde aquí se fue pensando en que allá también iba a hacer zapatos o se fue pensando en... Sí, no, a eso me fui. Y casualmente la suegra era la que me decía, y era muy cierto: vea, Rómulo, véngase, que aquí un zapatero gana mucha plata, y esa era la pura verdad. Y ahí fue donde yo he hecho los comentarios. Cuando yo llegué a Estados Unidos, entré a hacer remiendos a un taller, a una fábrica. ¿Cómo se llamaba esa primera mujer? Se llamaba Bexaida Vázquez. ¿Ella vive todavía? Ella vive todavía en los Estados Unidos. Pero entonces ella es, a usted debiera hacerle aquí una imagen, ¿no? Porque ella fue inspiradora de que Rómulo se hubiera ido para Estados Unidos a volverse empresario. Sí, no, eso también tiene usted toda la razón, y yo creo que yo supongo que ni su mujer ni sus hijos se van a molestar por eso. Es parte de su historia. Es parte de mi historia y es parte de mi vida, y aprendí mucho. Un saludo muy especial allá para doña Besaida. ¿Y ella es la madre de Charles? Ella es la mamá de Charles, mi segundo hijo. ¿Que ese es americano? Sí, y mi primer mujer que tuve fue Nelly Flores.
¿Y ella es venezolana? No. Ella es colombiana, Nelly Flores. Ella es la mamá de Rosario Marín Flores. Ella cuando yo tenía relaciones de pronto con la mamá de Charo, surgieron unos detalles y después surgieron otros detalles y la vida mía ha sido en detalle, pero gracias a mi Dios me sirvió, todas las cosas me han servido como experiencia en la vida, te lo digo sinceramente. Usted me permite que yo me le meta un poquito no te preocupes que ya, en su vida privada, ¿no? No te preocupes. Con la venia. Entonces usted, pero primero nació Rosario, que es la mayor. Primero nació Rosario, mi hija. ¿Y la mamá de Rosario también venía del mundo del zapato o no? Ella era una secretaria muy intelectual, muy linda, la verdad que te lo digo sinceramente. ¿Ella vive todavía? Ella vive todavía. Salúdela pues. Salúdela. Un saludo muy especial también a Nelly Flores, la verdad que le pido excusas a todas las personas que les haya hecho daño, de pronto por mi ignorancia, por mi falta de madurez. Y pues gracias a mi Dios todas las cosas cada día se han ido solucionando y Dios quiera que algún día que descanse yo de pronto no tenga nadie que diga, hombre, esta persona me hizo daño. Al contrario, todo lo que uno trata de hacer y de abrir su boca es para hacerle el bien a la gente, Alberto. Bueno, pues entonces la mamá de Rosario no venía del mundo del zapato. No, ella era secretaria, ella era una persona ejecutiva y por eso lo que pasa es que mi hija no ha desarrollado todavía lo que es los números cuando ella empiece con su tema numérico, pero es una berraca eso mi hija Rosario tiene su capacidad intelectual bárbara. La mamá de ella manejaba en Venezuela, manejaba un tema de un tipo de producto de lociones y perfumes en Venezuela. Ella fue la que hizo que allá tuviéramos la comercializadora en Venezuela también. Pero ella es colombiana. Ella es colombiana. Que vivía en Venezuela. Que vivía en Venezuela, incluso... ¿Y usted la conoció allá? No, yo la conocí aquí en Colombia. Yo estaba jovencito, tenía 20, 21 añitos, pobrecito el niño. Bueno, pero usted, entonces explíqueme. Sí. ¿Y por qué siendo que la mamá de Rosario no venía del mundo del zapato, por qué su hija Rosario pareciera que sí, ella nació como con el gen del zapato? Porque tiene sí, sangre. Pero esa niña se hizo zapatera desde chiquitica. Es una gran ventaja que tiene la persona y se lo he manifestado mucho y también lo puedo manifestar de pronto a las personas que tienen sus hijos, que tienen sus negocios. Yo pienso y creo mucho en el ADN de la persona, ¿cierto? Y tú puedes darte cuenta de eso, el cantante sale cantante rápido. El médico sale hijo médico. Sí, entonces yo digo que mi hija conoció el zapato más o menos casi que a los 16 o 17 años y se metió en eso, casi que fue su primer situación en su mente y entonces eso poco a poco la ha ido llevando y yo creo que hoy en día ya ha tenido una escuela enorme. Uno nunca termina de aprender porque esa es otra de las cosas, porque mientras aquí si nosotros no damos un paso atrás, nosotros nos quedamos quietos y ya se da cuenta que estás dando casi 2 pasos para atrás, porque en Europa y en los otros países están rotando y tienen gente pensando y tienen gente haciendo cosas a toda hora creativas y todo. Antes como dijo mi hijo Johnny en un programa de Calzando Ideas con Rómulo, que nos quedaban 7 años para poder nosotros lograr hacer algo. Ya casi que nos van quedando 6, porque esto no lo quiero contar. Entonces, y pensamos que ahora, y gracias a Dios estamos preparados y le estamos haciendo, y cualquier equivocación, cualquier error que podamos cometer, sabemos de que lo podemos solucionar y engrandecer, porque una de las teorías que estamos tratando nosotros de buscar la forma es de siempre, que cuando cometes un error, que no sea error, porque error es si vuelves a cometer el mismo error. Ese es error, y cuando tú lo reparas no es error, sino que es algo que uno hace, aprendizaje que le llaman a eso. Ese es el capítulo de pronto. Bueno, entonces usted nos estaba contando que se hizo zapatero ya de manera más empresarial porque aprendió en Estados Unidos. Sí. Allá fue donde usted abrió los ojos. Uf. Y dijo, esto hay que manejarlo distinto. Sí, para mí te digo que cuando yo llegué aquí,
llegué con la mentalidad de querer hacer 1000 pares de zapatos diarios y llegué aquí que yo quería hacer 1000 pares de zapatos diarios y cuando llego yo aquí y veo aquí los talleres de zapatería, el mismo fulano de tal con 8 obreros, 10 obreros y el otro allá con 7 zapateros, otro acá, otros zapateros y dije yo, pero ¿cómo hace uno para hacer 1000 pares? Entonces comencé a conseguir allí zapateros que por ahí se ven en un programa, Angelotti y Enrique, que está aquí también trabajando aún conmigo, y también puse en un taller y metí en una casa por allá en la Cesta, metí, cuando llegué a Estados Unidos, ¿no? Metí un poco de zapateros allá en una casa, como un sótano, porque había espacio para poner el taller y eso. Y yo vivía arriba, y ahí cuando empezamos a meterle mano a eso, y igual era como taller, y ya después coloqué aquí al frente del Sinfín, ahí en el Sinfín, arriba del Sinfín, coloqué un taller que es donde digo yo que empecé a hacer la cadena, entre comillas, porque ahí también seguí haciendo igual, lo único que tenía cadena era la guarnecida. Cuando ya me estaba quedando corto eso ahí, me fui a la calle 36 y así conseguí una bodega, como cuando tú pones esta cosa aquí en esta mesa. La manovía mía era de este tamaño y la fábrica era de ese tamaño, un ejemplo. O sea, la manovía tenía 12 metros y la fábrica tenía 300 metros, la bodega. O sea, tenía un espacio inmenso. Inmenso. Cuando yo me paso para allí, pero la tarea mía mental era hacer 1000 pares diarios. Y cuando yo llego ahí la gente pensaba que yo estaba loco o pensaba que yo estaba como, pero este tipo ¿qué es lo que quiere hacer? Y me tomo esa bodega y te digo sinceramente que eso parecía una cancha de fútbol. Y empecé, y él por aquí, él por allá, y cuando menos pensé, armé lo que era la manovía, una manovía, para trabajar y empezar a darle como un poquitico más de tecnología a la zapatería. Por eso hoy en día yo puedo llamar a una muchacha que puede estar aquí un mes mirando cómo se hace el ejercicio y aprende zapatería y se puede producir. Y eso es lo que aprendí yo de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos todo se trabaja en cadena, la mayor parte de las cosas se trabajan en cadena. Entonces eso hace que sea un poco más productivo y a pesar de ser productivo, mira tú que hay gente que es más productiva, que es lo que yo digo, que uno no se puede quedar quieto porque hay gente dando pedal como un berraco. La empresa Calzado Rómulo es una de las empresas de zapatos más grandes del país. Hay otras más, usted compite con otras. Esas otras empresas grandes de zapatería, ¿su historia está también vinculada a que los dueños aprendieron en Estados Unidos, en Europa? Sí, eso ha sido verdaderamente una tarea que he escuchado también y creo que la mayor parte de empresarios, porque de textil he visto por ahí empresarios de zapatos, empresarios de curtiembre, hay mucho empresario que hoy en día tiene empresa porque fue a hacer la universidad a Estados Unidos como me tocó a mí y esa es la pura realidad. Por eso yo digo que si educáramos a nuestros jóvenes, a todos nuestros jóvenes, vea, yo le hago una proposición al gobierno, porque esto no se trata de estar criticando a la Cámara de Comercio, a la Gobernación, a la Alcaldía. Escojamos de pronto unos buenos estudiantes, escojamos 100, 200, 300, escojamos unos jóvenes que no tengan papá o que no tengan mamá o que estén en la calle, miremoslos, conversemos con ellos y digamos si quieren irse a otro país para que les den estudio y dentro de 5 años o 4 años puedan tener la oportunidad de regresar a nuestro país por lo menos o de tomar la cultura, como decía en estos días un amigo que el muchachito que se fue a Alemania, el niñito que dejó el papá ir para Alemania, que se lo llevaron para allá, ya está hablando alemán ese niño y es un niño colombianito que lo sacamos de un sitio. Es ahí donde yo digo que no hay gente mala, no hay gente mala, nos vuelven malos, nos convierten malos por la mala administración, por el mal sistema, por tanta corrupción que ha venido y no hemos podido lograr hacer de que hagamos como los cangrejos japoneses que los tienen destapados en la olla, por lo menos en la bandeja, que aquí tienen a unos, le dice el tipo,
oiga, ¿y usted por qué tiene unos cangrejos tapados? Dice, no, porque es que estos cangrejos son colombianos y estos cangrejos son japoneses. Estos japoneses los tenemos allí así sin la tapa porque no se salen. En cambio estos colombianos apenas están allí, les abro la tapa y el uno quiere bajar al que se va a subir y nunca dejan hacer nada, y eso es lo que a uno le da tristeza. Somos tan inteligentes que no dejamos hacer de que nuestro país siga para adelante. Necesitamos darle la oportunidad a muchos jóvenes. Ojalá sacara también una plegaria, pero no con tantas prebendas, que pasa esto. Yo le quisiera dar trabajo a los muchachos de 14, 15 y 16 años, porque pasa lo mismo que le pasó a mi hija. Es lo primero que conoció y fue lo primero que le enseñó a comer, a dar la comida. Que dejaran, pero uno va a ocupar un muchacho que tiene hoy en día 14 años, que ya es un berracote, que es capaz de pegarle un golpe a otro. Y asesinar a otra persona y ser capaz de estar en la calle haciendo daño. Y para el Código Laboral es un niño. Y para el Código Laboral es un niño y le mandan 4 horitas, tiene que ponerle seguridad social, que no le vaya a pasar nada, o sea... Y tetero. Es increíble, o sea, esa es la ley. Ojalá también eso, también es otra cosa que yo les digo, que pudiéramos hacer, démosles un permiso, pero para que trabajen las 8 horas normal, acostumbrémoslas a que sean berraquitos, que si quieren salir adelante, salen adelante. ¿Cómo? Mire, yo trabajaba en mis remiendos, y después de mis remiendos, a las 5:30, 6 de la tarde me bañaba, me vestía y me iba al SENA, y me ponía a estudiar lo que era modelaje, y después me ponía a estudiar lo que era guarnecida, y eso es poniendo parte de uno, como dice el dicho, no que sea el gobierno, porque como mucha gente lo dice también, no queremos que nos regalen, queremos que nos den la obligación y el deber que se tiene, para cuando yo, como decía el otro, los niños aquí no pagan los impuestos cuando son adultos, porque desde niños no les cubre el 100% lo que le debe cubrir a un niño, para cuando llegue a grande y sea rico, no le duela pagar los impuestos. Pero aquí a todo el mundo le duele pagar los impuestos, porque saben que a toda hora los impuestos se van para otras partes que no son. Yo quiero decir de que hay muchas partes que sí y hay muchas partes que no. Yo espero que a las personas que estén haciendo cosas malas o negativas, por favor procuremos buscar la forma de que por lo menos se haga de que no tenemos sino una sola comida, y lo más importante de uno es la salud, y lo más bonito es poderse usted comer una comida sin que vea a otro que esté aguantando hambre, sin que escuche usted, no apague las noticias porque no almorzamos, porque ahí como pidiendo, salir uno a la calle y le limpian el vidrio a uno 30 veces de aquí hasta allá, se daña el temperamento, uno va con alto estrés, y el otro aquí, el otro allá, y el uno acá, y se le vienen como 4 o 5, tú no sabes si te van a limpiar el vidrio, te van a decir algo, te aparece gente con niños en la calle, uno el otro, todas estas cosas. Sé que no es culpa de uno, pero sí es culpa del ser humano como tal, que ha tomado posesión del mundo como si fuera de él, y yo pienso que esa no es la tarea que hemos venido a hacer a nuestro país. Yo quiero dejar una huella, y quiero dejar una huella de que verdaderamente siga hacia adelante enseñando lo que es la cultura de la zapatería, porque no ha habido ninguno de los empresarios que por lo menos diga, no es que hay que hacer escuelas, hay que hacer instituciones, porque la zapatería aquí en Colombia es que se tiene como si fuera un pecado. Váyanse en Alemania para que vean ustedes la tecnología tan impresionante, váyanse para Italia, la tecnología tan impresionante que tienen, la maquinaria, el empleo, hace falta gente en esos países, y aquí los muchachos haciéndonos matar nosotros por culpa de nuestros gobiernos. Así es. Y usted dice algo muy importante, que el muchacho debe aprender, y que hayan 100, 200, 300 que lo manden a estudiar al exterior. Esa figura la usó China y la India. Durante muchos años comenzaron a sacar a sus mejores bachilleres, a sus mejores jóvenes, y lo mandaban a estudiar a Estados Unidos o a Inglaterra, sí, o a Italia o a Alemania, pero les hacían firmar una especie de compromiso. Cuando termine su carrera, usted tiene que venir al país a trabajar
en el país, o bien con el gobierno o con una empresa privada, pero usted no se me puede quedar en Estados Unidos ni en Alemania. Y eso explica mucho de por qué esos países, China e India, han progresado tanto, porque formaron mucha gente afuera. Eso que tú acabas de decir me recordó de un video que dice, usted nunca se atenga cuando vea por ahí un chinito. Si usted ve por ahí en un aeropuerto un chinito, échele ojo dónde están los otros 9, porque por ahí deben de estar. Pero ellos andan en manada, y lo hemos contado. Una vez estaba yo en Alemania y estábamos en una feria, y ahí decía, en el aviso decía, no China people, no Colombian people, o sea, no se atendían ni chinos ni colombianos. Y te digo sinceramente, y eso es parte de que a mí se me dio, la Cámara de Comercio lo hizo conmigo, no recuerdo en qué año, pero lo hizo conmigo cuando había un muchacho que era como de apellido, no recuerdo el apellido del muchacho. Fuimos con él y también me hicieron una excursión en Jamaica, fuimos a Jamaica, estuvimos en Panamá, estuvimos en Alemania, creo también, y la Cámara de Comercio nos llevaba a varios empresarios del Valle del Cauca, nos estuvieron llevando hacia afuera, y eso yo la verdad que quedo muy agradecido porque conoce uno que hay muchos de ellos que hoy en día están mal también, que en vez de aprovechar eso para lo que era el zapato, lo aprovechaban era para mirar otras cosas que no tenían nada que ver. O sea, les faltaba madurez todavía para que pudieran aprovechar lo que estaba pasando en el momentico. Y yo era uno de los que vámonos a rumbear a tal parte, que vámonos para tal parte, le decía, no hermano, yo aquí estoy trabajando y haciendo la tarea que tengo que hacer, porque siempre la responsabilidad mía, y es lo que yo he querido y le he manifestado a mis hijos, uno tiene que ser responsable con los hijos, y uno tiene que aprender a responder por los hijos de uno. Yo no he tenido ningún hijo aguantando hambre para que uno diga. Esta fue la confesión que me sacó aquí a final de año el señor Alberto Tejada con todos los temas de los muchachos. Hoy estamos haciendo una especie como de examen, como de balance. Usted está tocando un tema muy interesante, Rómulo. Los colombianos y los japoneses, si nos comparamos, no es que los japoneses sean más inteligentes que los colombianos. Lo que pasa es que los japoneses son más disciplinados que los colombianos. Usted lo dice, se va uno a una misión empresarial fuera del país y la mayoría se van a tomar, a beber, a pasear y no van a las cosas para las que supuestamente la misión está. En cambio uno ve a los japoneses y ellos están puntuales en los eventos, en las reuniones, en las citas. Esa es la diferencia y por esa falta de disciplina es que este país pierde tantas oportunidades, porque talento tenemos, nos falta disciplina. Nos falta un gobierno que verdaderamente valore el ser humano. Solamente nos falta eso, porque cualquiera de los que estamos aquí nos vamos para otro país y es como si llegáramos al cielo, el cambio total. Ya nos podemos poner hasta una cadenita, ya nos podemos poner hasta un anillo y un reloj que sabemos de que no nos lo van a quitar. Solamente con ese capítulo nomás tenemos para decir nosotros de que si hubiera un buen gobierno y lograra educarnos y lográramos tener la oportunidad, y de esos muchachos que estaba hablando yo de 14, 15, 16, 17, si no los queremos colocar a trabajar, que en las mismas escuelas les pregunten cómo viven, cuál es la razón, cómo es su padre, cómo llama su padre, inducir a los niños a que hagan de pronto el oficio que hace el padre, que sean oficios que los podamos ir especializando para poderle, como quien dice, ir descubriendo el ADN a cada ser humano que tenemos e irlo educando. Le doy un ejemplo, este gallo es hijo de un gallo de Puerto Rico y este gallo lleva 5 peleas ganadas y lo vamos a cruzar con esta gallina, un ejemplo para que este joven y esta personita lo haga con amor, no que lo haga porque le toca hacerlo. Por decir algo, aquí lo han dicho mucho, médicos manejando taxis, ingenieros manejando Uberes, tanta gente que se gasta el dinero del papá estudiando y el papá desgastándose para pagar una universidad que cuesta un dineral, para que después termine manejando un taxi. Es donde uno dice que no es el ADN y hay que aprender de pronto el tipo de ADN que uno tiene para sí mismo luchar. Ahora,
yo comparto el ADN de las mamás, por eso yo tengo, como quien dice, 4 tipos de ADN en mis hijos. Eso ahí va a haber zapatería, economía, industria y de todo, gracias a Dios, y eso es lo que me tiene contento y que yo quiero que verdaderamente Calzado Rómulo continúe a futuro, y esto lo estamos colocando en la ciudad Roma. Sí. Y eso ya lo hemos hablado, ¿no? Aquí tenemos que tener siquiera 1.500 trabajadores y la empresa les está preparando, siempre está preparando ahorita, no para 1.000, sino para 1.500, y ahora, tú me preguntaste ahora rato cuántos estaban trabajando, y estaban trabajando 800. Ayer nomás, ya llevábamos 800 en un momentico, que esa es otra de las cosas, pues, de que apenas llevamos 2 meses de apertura. Llevamos 2 meses de apertura, me recuerdas, y de un amigo que le pregunté yo, que le dije que cuántos zapateros tenía él antes, y me dijo que tenía 60. ¿Y cuántos tiene ahora? Y dijo, no, yo de 30 no paso. Me dijo, yo me consigo 30. Y yo le dije, no, yo por lo menos mínimo llego a 600, 700, pero nos acabaron de confirmar que eran 800 trabajadores que lograron entrar, de los cuales yo le digo al gobierno de que por favor, y a los gobernantes, que dejen trabajar, por lo menos esperemos que se termine esta situación, por lo menos esta pandemia, pero esto parece como cuando uno está noqueado, que ahí mismo empiezan a darle y a darle. Yo digo, dejemos a ver si logramos salir de esta pandemia. Bueno, Rómulo, pero usted habla con razón del gobierno, sí. Y sí, hay muchos errores y muchas faltas de políticas claras por parte del gobierno, pero también los empresarios, yo hablo de los empresarios grandes, no los chiquitos, no los medianos, los grandes. Lamentablemente muchos empresarios no tienen la mentalidad suya, tienen la mentalidad de ganarse la mayor cantidad de plata en el menor tiempo posible y a costa de lo que sea, y si a ellos les toca permitir que el gobierno haga embarradas, ellos cierran los ojos. Cuando usted le habla a esos empresarios grandotes en los gremios económicos, ¿a usted cómo lo reciben? ¿Como ave rara? Sí. ¿Les molesta su presencia? Cuénteme, a ver. Bueno, yo digo que hubo un tipo que una vez me dijo, y es chileno el señor, es chileno, me dijo, mira, de todo lo que yo hablo aquí, miro acá, y todas las cosas, de todo este poco de gente que está contigo acá, y por aquí, por allá, te voy a decir algo. En el único que yo creo que es sincero sos vos. Así me dijo el tipo. Me quedé sorprendido porque en realidad hay mucha gente que piensa más en el dinero que en ver qué servicio se puede prestarle a la gente, a la comunidad, porque es que hay muchas oportunidades y siguen habiendo oportunidades aún todavía con esta situación tan difícil. Hay oportunidades, necesitamos es organizar el problema político, que es que siempre me toca que llegar ahí, sinceramente, pero oportunidades en este país hay. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿pero usted le ha tocado alguna vez hablar con empresarios ricos, y plantearles esa mentalidad que usted tiene? ¿Ellos cómo se la toman cuando usted les dice, es que yo quiero generar empleo, yo quiero invertir en tecnología, yo quiero que haya más riqueza en la región? Cuando usted le ha hablado a algunos de esos personajes que son muy ricos y que no tienen su mentalidad, ¿cómo reciben ese mensaje? Pero es que de pronto ellos no me tratan a mí por ahí, por ese lado. O sea, usted no ha tenido oportunidad. Yo casi no me... Por lo menos una vez yo estuve en el Club Colombia, y en el Club Colombia ve uno pues unos salones muy bonitos y ve unas cosas hermosas, y tienen razón, y la gente tiene derecho, y ojalá yo pudiera sentarme con mi amigo Henry Drada o mi amigo en la casa a jugar dominó, a entretenerme, mi jubilación. Eso yo quisiera, pero que no hubiera tampoco gente. Ahora, yo estoy dejando... ¿Y cuando usted fue al Club Colombia, qué le pasó? Sí, ve uno que son gente que son muy cachetudas, son muy elegantes y tienen pues otro tipo de hablado. Yo te digo, yo nunca me he sentido menor que nadie, sino que a veces me da de pronto pesar de ver a veces que las personas se creen más que otras, y es donde a mí me da como quien dice, lo te estudian pues, la forma como tú viste, la forma como tú haces. Y eso me pasó una vez con un amigo Arroyave, que fui a una Confenal, con una reunión, que me fui con una camisa llena de huecos por aquí,
y todo el mundo se agachaba para que no lo fuera a saludar. Entonces, de pronto por eso yo como que ni me arrimo tampoco así mucho a ellos, porque soy una especie de persona que trata más de pronto como de tener contacto, de ver cómo puede servir, y no he sido la persona que me pongan tareas y me pongan a escribir y que yo sea ese personaje. Tampoco soy una persona como muy espontánea, más espontánea que cualquier otra cosa, pero ojalá estas personas que tienen tanto dinero y de pronto sé que hay algunos que apoyan a algunas instituciones que es donde uno podría decir, aquí no tendría por qué pedir el ancianato, a nadie es plata. Aquí no tendrían por qué venirme a pedir a mí que le apoye, que le ayude a la fundación tal, a la fundación X o Y. Hay muchos ricos que posiblemente pueden apoyar y ayudar a estas instituciones, sino que muchos de ellos también les pasa esto. Ayudan y ¿sabe qué dicen después? Yo me puse a ayudar de corazón bueno y después me doy cuenta que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen aquello, y cuando vas a ver, se te están capilando la plata que estás creyendo tú que estás haciéndole un bien, y resulta que te están cogiendo de pendejo, que es lo que yo siempre le he dicho a los trabajadores, ese tipo de cosas. Con respeto por nuestra audiencia y por nuestros televidentes e internautas, podríamos decir que los dos pecados capitales que tiene la sociedad, o sea, los que tenemos los colombianos, hombres y mujeres, es que nos falta disciplina y nos falta honradez. Pues yo pienso que sí. Y en el tema de la disciplina, empecemos desde los gobiernos, Alberto, porque sinceramente ve uno que no hay disciplina en el trabajo que verdaderamente se está haciendo, sino que se va a hacer otros planes de los cuales no son los que deberían de ser para poder de que un país como el nuestro logre salir adelante. Yo estaba tocando el punto igual del tema de la gasolina. Hombre, hoy en día estamos sacando mucha gasolina y da tristeza y da pesar de que toda esa gasolina que se está teniendo siga con ese costo tan alto, sabiendo que eso puede ser casi que algo de agua para el pueblo, bajando esa gasolina, porque así bajan el transporte, así bajan los peajes y podemos traer comida para el pueblo, que es lo que está necesitando. Bueno, como estamos en diciembre, dé un último mensaje a la gente que a usted lo ve y lo escucha, que lo conoce, los que no lo conocen. ¿Con qué mensaje quiere cerrar el año 2020? Bueno, la verdad yo quiero darle las gracias a toda la gente del Canal 2. Quiero felicitarlo a la gente del Canal 2, a Alberto, que ha sido una persona igualmente persistente en lo que tiene que ver con el programa. Me ha parecido importantísimo eso, porque eso es lo que hace que estas cosas permanezcan a oídos de aquellos que nos siguen. Segundo, me he descubierto con todo el tema de mujeres y todo. Yo en realidad he sido una persona que he tenido muchas personas que me han querido, y la verdad que eso hace que yo, en vez de tratar de hacerle mal, esté haciendo bien a las personas, y trato al máximo de que todo lo que yo hable sea para un bien de aquellas personas que necesitan de pronto perdonar o hacer perdonar a alguien, o que lo perdonen o que perdone, pero yo quiero pedirle excusas a todos, y la verdad que lo único que yo quisiera es de que pudiéramos pasar un año sin remordimientos, sin rencores, sin odios, y ojalá logremos, y qué pena con todos, pero lo importante de este país es la paz, y la paz no la conseguimos haciendo cosas de guerras y vainas. La paz la conseguimos brindándole la oportunidad a la gente del exterior que se den cuenta que aquí ya tenemos la disciplina que se requiere en nuestros gobiernos, porque material humano hay aquí muchísimo, jóvenes,
que no queremos que se nos pierdan los hijos de uno, los hijos de los trabajadores. Toda esta cantidad de jóvenes, ojalá traigan universidades, senas, instituciones para que nos capaciten. Y un feliz año, una feliz Navidad. Esperemos de que tengan una feliz Navidad. Yo quiero realmente de todo corazón decirles que la fábrica de calzado Rómulo se volvió a salvar. Este barco, si Dios quiere y lo ayudamos, este barco va a ser un barco que va a lograr hacer muchas cosas para el año 2021. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Alberto. Bueno, hemos estado aquí conversando con don Rómulo Marín, fundador y presidente de la fábrica de calzado Rómulo. Casi siempre termino mi programa diciendo que es un empresario sui generis, en el sentido de que él piensa no solo en el dinero, o sea, no solo en la riqueza económica para él, sino en un concepto de riqueza mucho más amplio. Si hay trabajo hay riqueza, si hay tecnología hay riqueza, si hay producto hay riqueza, porque cada que se vende un par de zapatos se mueve la cadena por atrás. El que vende el cuero, el que vende los pegantes, el que vende las suelas, el que los hace y los vende, y se jalona la economía hacia adelante, el que hace las cajas, el que hace la imprenta, el que vende, el que abre el almacén, el que lo transporta. Es decir, es una cantidad. Cuando uno habla de un empleo industrial, uno tiene que multiplicarlo como mínimo por 3, porque cada que hay un trabajador en una industria, hay como mínimo 2 trabajadores en la cadena por detrás y 2 trabajadores en la cadena por delante. Por eso es tan importante que un país no pierda su vocación industrial, y eso es lo que hace don Rómulo Marín. Además nos ha dejado el mensaje claro: hay que tener disciplina y hay que ser honrados, porque con disciplina somos capaces de sacarle jugo al tiempo y a los compromisos, y con honradez nos rinden los recursos y podemos mejorar la calidad de vida de todos. Recordemos que el que busca el bien común, al final busca el bien propio, mientras que el que busca solo el bien propio, al final ni lo tiene él ni tiene el bien común. Ese es el mensaje de don Rómulo Marín. Estamos en Calzando Ideas con Rómulo. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.